Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor reina en sus corazones, en sus familias y en sus ambientes. Que seamos nosotros instrumentos de paz. Que contagiemos este mundo de violencia por el don de la paz que Dios le da a todos los hombres. Hoy quisiera hablarles de uno de los grandes santos de la Iglesia. Más todavía, quisiera hablarle del más grande de los padres de la Iglesia, del obispo de Hipona, del doctor de la Iglesia de San Agustín. Hoy quisiera contarles la vida y la historia de este gran santo. Vive solamente 76 años, pero regala a la Iglesia un manantial de luz inagotable. San Agustín nació el 15 de noviembre del año 354 y nació en el norte del África, en Tagaste, una ciudad de Numidia. Y su padre era un pagano, Patricio se llamaba. Tenía un carácter violento que con su mamá, Mónica, una mujer santa y buena, fue transformándose. Y la madre obtuvo enseguida el permiso de iniciar a Agustín en el cristianismo. Por eso lo hizo catecúmeno. Y un catecúmeno era un cristiano o un futuro cristiano. Se iba preparando en el catecumenado en una escuela especial donde iba conociendo a Jesucristo. Estaba destinado al cristianismo. Según la costumbre de la época, no se recibía el bautismo de niño, sino que el bautismo se recibía mucho más tarde. Y Mónica se encargó personalmente de criar a su hijo y de inculcarle al mismo tiempo el amor de Dios. Claro, las lecciones de una madre santa siempre dejan huellas, y huellas imborrables en el alma de los hijos, y así también fue en San Agustín. Mientras su padre, atento solamente al porvenir terrenal, le hacía aprender las letras profanas, la madre se preocupaba ante todo de lo más importante del hombre, salvarse, salvar el alma. Y así al salir de la infancia, pues va a sufrir una grave enfermedad y va a pedir el bautismo. Pero después se mejora y Mónica juzga más acertadamente que el sacramento debía tal vez dejarse para más adelante. Y Agustín se dolió más tarde de esta determinación de la madre. Sí, él pensaba indudablemente que hubiera sido bueno haber recibido el bautismo de más temprana edad, pero no era costumbre. Él llegó a la juventud y naturalmente esta etapa de la juventud en todos los hombres o en muchos de ellos, pues es bastante tenebrosa. Y así, pues, se enredó en las cosas de su tiempo. Naturalmente, las previsiones de Mónica, la madre, tuvieron cumplimiento. Y Agustín se dio casi sin resistencia, pues, a todo aquello que la juventud tenía, aquellos placeres prohibidos. Naturalmente la arrogancia natural le retenía en los límites de cierto decoro, que hubiera sido virtud, para un pagano, por supuesto, pero que en realidad era incompatible con la pureza cristiana. Así va a atravesar distintas escuelas. Yo diría que hay 3 escuelas en la vida de San Agustín. La primera es la de los maniqueos.
la segunda es la de Platón y la tercera es la de Cristo. Veamos esto porque me parece que es una cosa muy interesante. Dice que la sabiduría pagana de entonces no le satisfacía de ningún modo. Los paganos tenían mucha confusión. Decía, una cosa enfriaba mi ardor, y era que el nombre de Cristo no estaba en los libros de los filósofos. Y este nombre, por vuestra misericordia, oh Dios mío, este nombre de vuestro Hijo, mi Salvador, mi corazón lo había mamado con la leche de mi madre, y lo guardaba profundamente. Por eso todo lo que estuviese escrito sin este nombre me causaba desagrado, aunque tuviese todos los atractivos de la elocuencia y aún de la verdad. Pero esta necesidad de Cristo, naturalmente hijo de una madre cristiana que es santa, para quedar como satisfecha, reclamaba de él, como de todos los hombres, un doble sacrificio: la sumisión de la inteligencia y la pureza de la vida. Y ahora bien, si ustedes quieren, Agustín aún no estaba dispuesto a realizarlo. Por eso vamos a verlo en la escuela de los maniqueos. Y así la sabiduría pagana no le satisfacía de ningún modo. Y no vemos nosotros que se va a volver hacia los libros santos. Pero ¿quién le dará la inteligencia de ellos? ¿Quién le va a explicar todo esto? La Iglesia Católica se la ofrece, pero la Iglesia procede por vía de autoridad. Impone o da las verdades que se llaman los dogmas y las creencias que, naturalmente, iluminan la razón. Y enfrente de la Iglesia se alza naturalmente en esta etapa de San Agustín la herejía maniquea, que no impone ningún dogma a la razón, y los maestros están, yo diría, llenos de letras y de ciencias profanas, y cada cual cree a su antojo, según el grado de su perspicacia. Y los maestros maniqueos, pues naturalmente, se le ofrecen a San Agustín para darle un cristianismo que no es el cristianismo puro. El maniqueísmo le ofrece todavía como un atractivo más seductor. Piensen que esta es una doctrina que tiene una serie de mezclas extraordinarias en el bien y en el mal. Hay como dos agentes, es decir, el del bien y el del mal. Es una doctrina que está copiada con una serie de principios que vienen del Oriente y que los mezclan así como un ajiaco, si ustedes quieren, con el cristianismo. El maniqueísmo le ofrece ese atractivo seductor, y al admitir la coexistencia de un Dios bueno y de un Dios malo, explica el pecado en el hombre por influencia ajena. Ya no hay responsabilidad de sus faltas para el hombre que ama al Dios bueno. Todo el mal que puede cometer es imputable al Dios malo, de donde se deduce como una amplia libertad para el desahogo de las pasiones dentro del campo de la fe y también de la moral. San Agustín, aunque sin estar plenamente convencido, se hizo apóstol del error maniqueo. Es el año 374. Y no contento con alistar a sus amigos, porque fue como dando a sus amigos, se esforzó en combatir a su propia madre y en luchar porque su madre se hiciera maniquea también. En un sueño maravilloso que Mónica tuvo, le dijo un ángel refiriéndose a Agustín: ¿dónde tú estás? Él también está. Estas palabras alentadoras ayudaban la esperanza de la madre, y como una nueva seguridad dio a Mónica para formar y continuar orando por este hombre que más tarde sería un sacerdote, un monje y un obispo. Pero antes de abandonar el norte del África, que era su patria, se había separado de los maniqueos, cuya ignorancia y locas pretensiones terminaba por descubrir. Se dio cuenta que aquella gente tenían gato encerrado. Y dolorosamente desengañado en sus íntimas aspiraciones, determinó esperar antes de sujetarse a otro culto,
a que la verdad se le presentara con plena certeza. Y ahora lo vemos en la escuela de Platón. Y Agustín entonces se vale de un subterfugio para embarcarse sin saberlo su madre e irse lejos. Cuando llega el momento de la partida, le hace creer que iba simplemente a despedirse de un amigo y se fue, partió. Luego que llega a Roma, cayó enfermo de una enfermedad peligrosa que le puso a las puertas de la muerte, pero sin manifestar esta vez, por desgracia, deseos de recibir el bautismo. Cuando hubo recobrado la salud, abre una cátedra de retórica y a los discípulos que le habían seguido ya en Cartago, ahora se le juntan en Roma y le siguen de alumnos. Y Agustín obtiene entonces en el año 384 una cátedra de elocuencia en Milán, donde vino a juntarse su madre cuando supo que él estaba allí. Al propio tiempo, así que él, como derramaba ampliamente la ciencia en los demás y que hacía verdaderamente conversiones en esa filosofía que él pronunciaba, profundizó la doctrina del filósofo griego Platón, cuyas obras acababan de ser vertidas al latín por un gran hombre, un gran profesor victoriano. Y este estudio le desligó más completamente de los errores maniqueos. Hasta entonces se había formado de Dios una idea puramente material. Y la herejía de los maniqueos le había confirmado en este bajo concepto de la divinidad. Pero ahora, estudiando al filósofo Platón, se le revela la espiritualidad de Dios y su belleza inefable. Entonces, hay un cambio en él tremendo. En Milán, entonces, tiene Agustín la dicha de conocer un santo, y es el obispo de Milán, San Ambrosio, de cuya elocuencia quedó prendado y cuyas virtudes pregonadas por una santísima vida habían despertado en él lo que nunca en el pasado se despertó. Y así los ojos de Agustín se abrieron a un mundo de ideas nuevas. De ideas nuevas y sin embargo eran las mismas que su madre le había dado siempre. Aquella doctrina le pareció tan próxima por ciertos lados a la sabiduría evangélica que hasta se llegó a preguntar si no había estado el filósofo griego en la escuela de los libros santos. Pero deja Platón esta vez, como dejó los maniqueos, para entrar en la escuela de Jesucristo. Platón no le procuraba el medio de elevarse hasta la vida divina. Así, para lograrlo era preciso entregarse al Maestro, que es el camino, la verdad y la vida. Era necesario entregarse a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Y Agustín iba penetrando en el terreno de la verdad, pero solo especulativamente, en la mente. Faltaba el paso a la acción. No le había dado su corazón todavía. Y las oraciones de la madre debían obtener esta gracia de las gracias. No habiendo podido indudablemente resignarse a vivir separada de su hijo, Mónica había ido a buscarle a Milán, allí donde tenía su escuela nueva, allí donde él estaba envuelto primero en ese platonismo, pero que más tarde descubre a través de San Ambrosio a Jesucristo. Y lo primero que Mónica trató de vencer fue el mayor obstáculo que se oponía a la conversión de aquel, y era una unión ilegítima con la madre del pequeño hijo de San Agustín, que era Adiodato. Y esta última, dotada de un alma generosa, comprendiendo cuánto interesaba a todos aquellos, consintió en separarse de su hijo y de San Agustín. Y vuelta al África, se consagró Mónica al retiro, a la oración.
Y Agustín no tenía aún fuerzas para imitarla. En vano su amigo más fiel, ¿no, verdad? Alipio, era un alma buena, amigo exquisito, un cristiano. Le hablaba. Y Agustín se sentía como incapaz de dominar las pasiones que estaban alborotadas, indudablemente, por el descuido de los años y por la falta de la gracia de Dios. Y así, por mediación de Mónica, el joven y brillante profesor trabó amistad con aquel obispo que lo hizo pensar, el santo obispo de Milán, Ambrosio, otro padre de la iglesia. Y le felicitaba por tener una semejante madre. Y las exposiciones del obispo, a través de aquellas clases de catecismo que daba, lo iban transformando. Y fue leyendo a San Pablo y encontraba el remedio para aquello que buscaba. Y determinó Agustín irse a ver a un sacerdote llamado Simpliciano en ese momento, que era un hombre santo, un hombre de estos prudente, trabajador, que había sido como el padre espiritual de San Ambrosio. Y le expuso todas las dudas, y le manifestó su corazón tal, le abrió su corazón, y le hizo como patente las llagas de su alma, y le contó muy por menor todos los grados, por dónde había llegado al estado en que se encontraba. Y aquel santo sacerdote lo escuchó. Y aquel santo sacerdote oyó un alma abierta y le dio los consejos. Y entonces Agustín se retiró conmovido, pero no se había decidido aún. Entonces se acercaba el momento decisivo, y Agustín vivía en Milán con su madre y su hijo y cierto número de amigos que estaban allí. Y un día que estaba solo con este último, un cristiano y paisano suyo que pasaba por allí y que fue a visitarle, al ver sobre la mesa de San Agustín las epístolas de San Pablo, se sorprendió de que estuviera tal libro en poder de Agustín, y lo felicitó, y le manifestó la alegría que sentía de verle complacerse en aquella lectura. Y luego giró la conversación sobre la vida heroica y penitente de aquellos monjes que estaban por todas partes, que se retiraban del mundo. Terminado que hubiera aquellas conversaciones, y cuando aquel visitante se retiraba, Agustín se quedó un poco confundido y volvió hacia su amigo Alipio y le dijo: ¿qué es esto que pasa con nosotros? ¿Qué acabamos de oír? Levántanse los ignorantes y se apoderan del cielo, y nosotros con toda nuestra ciencia, sin juicio ni cordura, nos estamos como revolcando con miserable afán en este fango de la carne y de la sangre. Y los dos se fueron a un jardincito que estaba cerquita allí de la casa. Incapaz de dominar la emoción, dice San Agustín. Y se alejaron unos pasos para llorar un poco. Y estando solo bajo una higuera, oyó de repente como la voz de un niño, que parecía venir de una casa vecina, o que cantaba y repetía muchas veces aquella canción: toma y lee, toma y lee. Era una canción como otra cualquiera, pero Dios habla a través de las canciones. Y entonces se acercó a las epístolas de San Pablo y las abrió y leyó esta frase: no en banquetes ni en embriagueces, no en disolución ni en deshonestidades, no en contiendas ni en emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Y no os cuidéis de satisfacer los apetitos del cuerpo. Y no quiso Agustín leer más, ni fue necesario. Lo tocó la gracia en aquel momento. Y en aquel momento se cambió una vida. Agustín no pudo contener el dolor, cambió su vida, recibió el bautismo después de todas las charlas que le dio San Ambrosio, y se fue al África y se retiró allá con algunos amigos para realizar su proyecto de vida religiosa, hacerse monje, y no pudo permanecer oculto. El obispo de Hipona, Valerio, le confirió el sacerdocio
del que aquel sería indigno, decía él, en el año 391. Y ya sacerdote instituyó una orden religiosa. Y también fundó un convento de religiosas, a las que su hermana fue la primera superiora. Así, la regla de San Agustín es una de las 4 únicas reglas reconocidas por la Iglesia en 1215, y ha sido como adoptada por gran número de institutos religiosos. Queridos hermanos, es algo fantástico cómo la gracia de Dios toca a los hombres. Dio a la Iglesia maravillas, la célebre Ciudad de Dios, libro inmortal en el cual San Agustín describe con mano maestra la lucha incesante del bien y del mal sobre la tierra. Y así los arrianos, que no creían en la existencia de un Cristo que es Dios como el Padre, y los maniqueos que mezclaban todos, así como los pelagianos y los donatistas, recibieron golpes tremendos que Dios le dio a través de Agustín para que se convirtieran, y él fue como el martillo de los herejes. Y tuvo la dicha de volver a la verdadera fe a uno de los principales jefes de los maniqueos, aquel Félix, y tanto por su mansedumbre como por la fuerza de sus razones, puso fin, con la vuelta al seno de la Iglesia, al cisma de los donatistas, que había destrozado el norte del África. Y así la herejía de los pelagianos, que negaba la necesidad de la gracia divina, que creía que la fuerza del hombre lo podía todo, halló en Agustín un adversario formidable y fulminó este nuevo error con tanta profundidad y con tanto saber que mereció desde entonces el título de doctor de la gracia que la posteridad le ha reconocido. Un inmenso dolor oprimió los postreros días del santo obispo. Su África querida, el África del norte, la que fue cristiana, la tierra de los santos, que durante 40 años había evangelizado, fue invadida por los vándalos, cuyas hordas, mandadas indudablemente para destruir, estaban al servicio de la secta impía de Arrio, que no creía que Jesucristo era Dios. Y los bárbaros lo saquearon e incendiaron todo. Hipona fue sitiada a su vez, y Agustín, que tenía 76 años de edad, cayó gravemente enfermo y se durmió santamente en el Señor el 28 de agosto del año 430, dejando a la Iglesia una luz que no se apaga nunca. A todos ustedes les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.